Cuando los soldados entraron por la brecha en el muro, el hombre que los esperaba al otro lado llevaba 11 siglos muerto. No él, su título, el título que había sobrevivido a 37 guerras, a 4 imperios rivales, a plagas que borraron la mitad de la población. Basileus, emperador de los romanos. Esa mañana del 29 de mayo de 1453, el último hombre que lo portaba se quitó las insignias imperiales para que nadie pudiera distinguir su cadáver del de cualquier soldado. Lo que nadie supo entonces, y lo que los libros de historia todavía no te han dicho, es que ese imperio no murió ese día. Llevaba 249 años muerto. Y la pregunta que nadie ha podido responder es esta: ¿quién destruyó realmente a Bizancio? Constantino no fundó una ciudad, enterró una. Roma llevaba 3 siglos agrietándose desde adentro. Guerras civiles, emperadores asesinados en sus propias camas, fronteras que se movían como mareas. Cuando el hombre que iba a reemplazarla cabalgó hasta el extremo de una península entre 2 mares y dijo: «Aquí». No lo dijo porque el lugar fuera estratégico, aunque lo era. Lo dijo porque la noche anterior había soñado con una anciana que se transformaba en joven. El Imperio Romano eligió su nueva capital basándose en un sueño, y esa elección aguantó durante 1123 años. El 11 de mayo del año 330, Constantino inauguró Constantinopla con una ceremonia de 40 días. 40 días de juegos, de pan gratuito, de estatuas traídas desde los confines del mundo conocido. Trajo el serpentín de Delfos, el oráculo más sagrado de Grecia. Trajo el ombligo del mundo y lo reubicó aquí, en esta ciudad que aún no tenía un siglo de vida y ya se llamaba a sí misma eterna. El mensaje que enviaba cada piedra era el mismo: Roma no se ha movido. Roma simplemente ha despertado. Lo que construyeron después fue algo que el mundo no había visto. No un imperio de conquista. Esos duran lo que dura el miedo. Un imperio de sistema, de burocracia tan precisa que un funcionario en Constantinopla podía conocer el inventario exacto de un almacén a 2000 kilómetros de distancia. De derecho codificado, el Corpus Juris Civilis de Justiniano, compilado en el siglo VI, es el fundamento sobre el que se construyó casi todo el derecho europeo moderno, y la mayoría de los europeos no lo saben. De diplomacia tan sofisticada que los enemigos que no podían ser derrotados militarmente eran absorbidos. Primero aliados, luego vasallos, luego romanos, sin que lo notaran hasta que ya era tarde para que les importara. Y luego estaban las murallas. Las murallas teodosinas, levantadas en los primeros años del siglo V, no eran una defensa. Eran una declaración filosófica tallada en piedra. 16 kilómetros de triple barrera. Foso lleno de agua, muralla exterior baja, muralla interior de 12 metros con 96 torres. Ningún ejército del mundo antiguo o medieval tenía tecnología para tomarlas por asalto directo, y durante 1000 años ninguno lo logró. Los persas llegaron, los ávaros llegaron, los árabes llegaron 2 veces y se fueron 2 veces. Los búlgaros llegaron, los rusos llegaron. Todos regresaron con sus muertos y sin la ciudad. Pero las murallas no eran lo más temible. Lo más temible era lo que los marineros llamaban Hygron Pyr, el fuego húmedo, el fuego que ardía sobre el agua, el fuego que el agua no podía apagar porque el agua era su combustible. Su fórmula exacta se perdió para siempre. Lo que los registros sí documentan es lo que les hizo a las flotas árabes en el año 674 y de nuevo en el 717. Las redujo a madera flotante tan completamente que los supervivientes tardaron generaciones en reconstruir una armada capaz de acercarse a esas costas. El imperio había convertido el secreto en su muralla más alta. En el año 1054, algo ocurrió que no pareció importante. El patriarca de Constantinopla y el representante del Papa de Roma se excomulgaron mutuamente. 2 hombres, 2 documentos, un gesto que ambos lados esperaban que fuera temporal. Una disputa teológica más en una larga historia de disputas teológicas. El gran cisma lo llamarían después. La fractura entre la Iglesia de Occidente y la de Oriente. Lo que nadie entendió esa mañana es que
Desde ese día, Constantinopla dejó de tener aliados naturales al oeste. Lo que eso significaba tardaría 150 años en hacerse visible, pero cuando se hizo visible, fue irreversible. Nadie en la ciudad entendió lo que acababa de suceder. Estaban demasiado ocupados siendo el centro del mundo. Eso es lo que hace la certeza. Te impide ver la grieta hasta que ya eres la grieta. ¿Era Bizancio el legítimo heredero de Roma? ¿O la mayor usurpación de identidad que ha conocido la historia? Piénsalo antes de responder, porque tu respuesta dice más sobre lo que te enseñaron que sobre lo que realmente ocurrió. Venecia no financió la Cuarta Cruzada por fe, lo hizo por deuda. Los cruzados habían encargado al dux Enrico Dandolo el transporte marítimo más grande de la historia hasta ese momento, suficientes barcos para mover 33.500 hombres con sus caballos, sus armas, su comida para 9 meses, hasta las costas de Tierra Santa. El precio acordado fue 85.000 marcos de plata. Cuando llegó el momento de pagar, los cruzados solo tenían la mitad. Dándolo tenía 84 años. Era casi completamente ciego, y era el negociador más peligroso de Europa. Su propuesta fue sencilla. En lugar de dinero, un favor. La ciudad de Zara, en la costa dálmata, llevaba años resistiendo el control veneciano. Los cruzados la tomarían primero, como pago parcial, y luego continuarían hacia Tierra Santa. Zara era cristiana. Zara estaba bajo la protección del rey católico de Hungría. El Papa Inocencio III lo prohibió explícitamente. Los cruzados lo hicieron igualmente. Tomaron Zara en 5 días. Todavía no habían llegado a Constantinopla. El giro llegó en forma de un joven príncipe bizantino llamado Alejo, hijo del emperador depuesto. Su promesa era extraordinaria. Si los cruzados lo instalaban en el trono, él reunificaría las iglesias de Oriente y Occidente, financiaría la cruzada con 200.000 marcos de plata y personalmente lidiaría 10.000 soldados bizantinos hasta Egipto. Era exactamente lo que necesitaban escuchar. Era completamente imposible de cumplir, y todos en la sala lo sabían. El 12 de abril del año 1204, la flota cruzada rompió la cadena del Cuerno de Oro, la misma cadena que había protegido el puerto durante siglos, y los soldados entraron en la ciudad. Lo que siguió duró 3 días. No hay forma limpia de contarlo. Los registros del cronista Nicetas Choniates, un funcionario bizantino que vivió los hechos, describen bibliotecas vaciadas, iconos destruidos por el peso del oro que contenían, reliquias dispersadas por mercados de toda Europa. La yegua de bronce que presidía el hipódromo fue fundida. Los 4 caballos de bronce que habían decorado ese mismo hipódromo durante siglos aparecieron meses después coronando la fachada de la Basílica de San Marcos en Venecia, donde siguen hoy. No como trofeo, como decoración. Lo que los persas no tomaron en 300 años, lo que los árabes no tomaron en 2 intentos, lo que los búlgaros y los rusos y los húngaros no tomaron, lo tomaron los aliados. Aquí está el hecho que los libros de historia de Occidente todavía no cuentan con suficiente claridad. El golpe mortal a Bizancio no lo dio el Islam, lo dio la cristiandad. El imperio sobrevivió, fracturado en 3 estados sucesores, disminuido, empobrecido. Pero el organismo que regresó a Constantinopla en 1261 no era el mismo que había salido. Era un fantasma habitando el cuerpo de una potencia. Las murallas seguían en pie. El título seguía existiendo. Pero la cadena del Cuerno de Oro había sido rota por manos que debían defenderla. Y ese tipo de quiebre no se repara con ingeniería. Dándolo murió en Constantinopla al año siguiente. Lo enterraron en Santa Sofía. El hombre que destruyó el Imperio Romano de Oriente está enterrado en su catedral más sagrada, y durante 7 siglos, muy pocos se detuvieron a ver la ironía. Lo que nadie se pregunta es esto. Si la Cuarta Cruzada fue un accidente, una cadena de deudas y promesas imposibles que se descontroló, ¿por qué Venecia salió de ella con exactamente lo que necesitaba para dominar el comercio mediterráneo durante los siguientes 200 años?
El accidente benefició demasiado a una sola parte. Llevas más de 10 minutos dentro de este imperio y todavía no sabes su nombre. Nadie lo sabe, porque el nombre que usamos, Bizancio, bizantino, el imperio bizantino, no existía. Ningún habitante de ese imperio, desde el soldado más humilde hasta el último emperador, se llamó a sí mismo bizantino jamás. Ellos tenían otro nombre, un nombre que los historiadores de Occidente tardaron siglos en dejar de ignorar porque aceptarlo obligaba a reescribir demasiadas cosas. Se llamaban Romaioi, romanos, hasta el último día. Hasta el 29 de mayo de 1453, el título oficial del gobernante era Basileus ton Romaion, emperador de los romanos, no de los griegos, aunque hablaran griego, no de los orientales, aunque estuvieran al este. Romanos. La continuidad no era una metáfora ni una aspiración política, era su identidad más profunda, la explicación que daban de sí mismos cuando un extranjero preguntaba quiénes eran. El nombre Bizancio lo inventó un historiador alemán del siglo XVI llamado Hieronymus Wolff. Lo tomó del nombre griego antiguo de la ciudad antes de que Constantino la renombrara, Bizantión, y lo usó para categorizar los documentos del período tardío del imperio. Era una etiqueta archivística, una nota al margen académica, y sin embargo esa etiqueta se extendió hasta convertirse en el nombre oficial de 1123 años de historia, borrando en el proceso la continuidad más larga y más documentada de la historia política occidental. Piensa en lo que eso significa. Roma no cayó en el año 476. Esa fecha, la deposición de Rómulo Augustulo por el caudillo germánico Odoacro, es real, pero su significado fue construido retrospectivamente. En ese momento, nadie en el Mediterráneo creyó que Roma había caído. El imperio seguía en pie al este, con su capital, su ejército, su burocracia, su derecho, su moneda. Lo que cayó en 476 fue una administración provincial. Lo que sobrevivió en Constantinopla era el Estado romano completo, funcional y perfectamente consciente de su propia continuidad. Roma duró hasta 1453. No durante 12 siglos, durante 21 siglos, si contamos desde la fundación legendaria. Durante 17 siglos desde que la República se convirtió en imperio bajo Augusto. La civilización más longeva de la historia occidental no duró 500 años, duró más de un milenio después de la fecha en que los libros dicen que murió. Y la razón por la que no lo sabes, la razón por la que este dato suena extraño, aunque sea completamente verificable, es que alguien eligió un nombre diferente. Un nombre separa. Bizancio y Roma son dos cosas distintas en la mente occidental. Romaioi y Roma son la misma cosa continuada. La elección del nombre no fue neutral. Ahora regresa a la Cuarta Cruzada con este conocimiento. Lo que los cruzados saquearon en 1204 no fue una ciudad cristiana aliada que cayó por accidente. Fue la capital del Imperio Romano. Lo que Dandolo y los venecianos desmantelaron no fue un estado medieval menor. Fue la institución política más antigua de Europa en activo. Y lo hicieron con la lógica de quien destruye algo que no reconoce como propio, porque el nombre que usaban para esa ciudad ya era diferente al nombre que usaban para sí mismos. La fragmentación nominal precedió a la fragmentación real. Cuando el imperio que regresó a Constantinopla en 1261 recuperó la ciudad, el comercio del Bósforo ya no le pertenecía. Los venecianos tenían tratados, los genoveses tenían tratados. Las rutas que habían financiado el ejército, la flota y la burocracia imperial durante siglos, ahora financiaban a otros. El imperio seguía en pie sobre sus murallas, pero sus raíces económicas habían sido cortadas 47 años antes, y los árboles que pierden las raíces pueden parecer vivos durante mucho tiempo antes de que alguien note que llevan años sin crecer. Si te equivocaste sobre el nombre, ¿sobre qué más te equivocaste? Silencio. Mehmed II tenía 21 años cuando puso sitio a Constantinopla. Sus generales más experimentados le dijeron que era imposible. Las murallas teodosinas habían resistido durante 1000 años. Ningún ejército había cruzado esa línea. La lógica militar de toda una era decía que la ciudad era inexpugnable
y que el joven sultán estaba desperdiciando hombres y tiempo en una demostración de vanidad. Mehmed escuchó a sus generales. Luego contrató a un ingeniero húngaro llamado Urbano que había ido primero a Constantinopla a ofrecer sus servicios al emperador Constantino X, y que se había marchado porque el emperador no tenía dinero para pagarle. Urbano construyó para Mehmed el cañón más grande que el mundo había visto hasta ese momento, 8 metros de longitud, capaz de lanzar proyectiles de piedra de más de 500 kilogramos. Lo llamaron el Basílica. Llevó 2 meses fundirlo y 60 bueyes transportarlo desde Adrianópolis. Las murallas que 1000 años de ejércitos no habían podido cruzar comenzaron a agrietarse en semanas. Pero aquí está lo que los libros omiten cuando cuentan este sitio como una historia de superioridad militar otomana. Cuando Mehmed llegó en abril de 1453, encontró una ciudad de 40.000 habitantes. No 40.000 soldados, 40.000 personas en total, dentro de murallas construidas para defender una población de 400.000. Las murallas no habían cambiado. La ciudad que debía llenarlas llevaba siglos vaciándose. El Imperio Romano de Oriente no fue destruido en 1453. Fue destruido en 1204 y pasó 249 años muriendo sin saberlo. Recuerda la grieta de 1054, el gran cisma que nadie tomó en serio. Lo que esa fractura hizo, lentamente, durante 2 siglos, fue eliminar cualquier posibilidad de socorro occidental genuino. Cuando los emperadores del siglo XIV y XV recorrieron las cortes de Europa mendigando tropas, encontraron simpatía, promesas y nada más. El Papa Eugenio IV organizó una cruzada tardía que terminó en la catástrofe de Varna en 1444. 10.000 soldados aniquilados, el último intento real de rescate, 9 años antes del final. 9 años. Y retrocede a los tratados comerciales que Venecia y Génova habían arrancado al imperio después de 1204. Durante casi 2 siglos y medio, los ingresos aduaneros del Bósforo, la arteria financiera que había sostenido al ejército más sofisticado de la Edad Media, fluyeron hacia contabilidades italianas. El imperio que enfrentó a Mehmed no era el que había quemado flotas árabes con fuego griego. Era el esqueleto de ese imperio, vaciado de recursos por sus propios aliados comerciales durante generaciones. En los últimos días del sitio, Constantino X recibió una oferta. Mehmed le propuso rendición con condiciones: la ciudad intacta, la población protegida, el emperador convertido en gobernador de una provincia otomana bajo soberanía del sultán. Constantino rechazó. No por orgullo. Sus propios textos lo muestran lúcido hasta el final. Lo rechazó porque entendía algo que sus consejeros tardaron horas en procesar. Si Constantinopla caía sin resistencia, el símbolo moría antes que la ciudad, y el símbolo era lo único que quedaba. El 29 de mayo, antes del amanecer, Constantino X se quitó las insignias imperiales de púrpura. Las dejó en el suelo. Se puso la armadura de un soldado común y marchó hacia la brecha en las murallas. Nadie encontró su cuerpo jamás. De los 7.000 defensores que resistieron el asalto final, en una ciudad que un siglo antes hubiera podido levantar 50.000, sobrevivieron los suficientes para contarlo. Lo que no sobrevivió fue el sistema, la burocracia, el derecho, la cadena de transmisión cultural que había mantenido vivo el pensamiento griego clásico durante siglos, en que Europa occidental había perdido incluso los títulos de esos textos. Muchos de los académicos que huyeron de Constantinopla en 1453 llegaron a Italia con manuscritos bajo el brazo. Los historiadores llaman a lo que desencadenaron el Renacimiento. El Imperio Romano murió, y al morir, encendió Europa, las insignias imperiales en el suelo. Esa imagen del principio, el último emperador quitándose el púrpura antes de morir como soldado anónimo, no era lo que creías que era. No era un gesto de derrota. Era el acto político más calculado del último día del Imperio Romano. Constantino X sabía exactamente lo que hacía. Si moría como emperador, su cuerpo era un trofeo, su muerte era una fecha,
Su fin era un hecho documentado y cerrado. Si moría como soldado sin nombre, no había cuerpo. Y sin cuerpo no había prueba. Y sin prueba el imperio nunca terminaba del todo. La noche del 29 de mayo de 1453, mientras los soldados otomanos aún registraban los callejones de la ciudad, nació una leyenda. No tardó semanas ni meses. Nació esa misma noche, en los muelles, entre los supervivientes que escapaban en botes hacia las islas. Decían que Constantino no había muerto, que un ángel lo había detenido en la brecha, lo había convertido en mármol y lo había ocultado bajo la ciudad, bajo las mismas calles que había defendido, donde dormía esperando el emperador de mármol, el rey durmiente, el que volvería cuando el imperio lo necesitara. Esta leyenda no es folclore menor, es la prueba más importante de todo lo que has escuchado hoy. Porque las leyendas de ese tipo no nacen cuando los imperios mueren. Nacen cuando los pueblos no aceptan que algo haya terminado. El rey Arturo duerme en Avalon. El rey Sebastián de Portugal duerme en África. Federico Barbarroja duerme bajo una montaña en Alemania. Cada vez que una civilización pierde algo que no puede procesar como pérdida definitiva, construye un durmiente. Constantinopla construyó el suyo en horas. No en generaciones, en horas. Lo que eso significa es que la identidad romana no murió cuando cayeron las murallas. Siguió existiendo en la memoria de quienes salieron, en los manuscritos que viajaron a Florencia y Venecia, en el derecho que ya había sido absorbido por toda Europa, en el rito que sobrevivió en la Iglesia ortodoxa, en el título que los zares rusos reclamaron generaciones después, llamándose a sí mismos Cáisar, César y a Moscú la Tercera Roma. Ahora regresa al principio con esta lente. Constantino fundó una ciudad en el año 330 sobre un sueño. Lo que plantó no era una capital, era un sistema de transmisión, un mecanismo para que el conocimiento, el derecho y la continuidad sobrevivieran más allá de cualquier ejército, cualquier muro, cualquier sultán. Cuando los académicos huyeron en 1453 con sus manuscritos, no estaban escapando del fin del imperio, estaban completando su función. Eran la última transferencia de un archivo que llevaba 11 siglos copiándose a sí mismo. El Renacimiento italiano no fue una coincidencia geográfica. Fue la descarga final de un sistema que había estado almacenando conocimiento durante toda la Edad Media, mientras Europa occidental lo perdía. Y Hieronymus Wolff, el historiador alemán que inventó la palabra Bizancio en el siglo XVI para catalogar esos documentos, los mismos documentos que los académicos fugitivos habían llevado a Italia, le puso un nombre diferente a la fuente precisamente cuando estaba absorbiendo su contenido. Renombró el río mientras bebía de él. La pregunta que abrió este relato, ¿quién destruyó realmente a Bizancio?, tiene ahora una respuesta. Pero la respuesta no es Venecia, aunque Venecia cortó sus raíces. No es la Cuarta Cruzada, aunque la Cuarta Cruzada lo desangró. No es Mehmed, aunque Mehmed tomó sus murallas. No es el Gran Cisma, aunque el Gran Cisma lo aisló. Bizancio lo destruyó la misma fuerza que destruye todo lo que dura demasiado. El convencimiento de que lo que ha sobrevivido 1000 años no puede dejar de sobrevivir. La certeza como anestesia. La muralla como excusa para no ver que el interior llevaba siglos vaciándose. Las insignias imperiales en el suelo no eran el final de la historia, eran la historia entera, comprimida en un gesto. El momento en que el último romano entendió que el imperio que importaba nunca había sido de piedra.